Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis un poco la resaca de lo vivido en Almería el sábado? Bueno, pues ahora lo fundamental es recuperar, ¿no? Recuperar, pues, obviamente el partido, el viaje y las emociones, ¿no? Digo, las emociones regularlas, que nunca... No es que no vengan bien, sino que si no las manejas bien, pues pueden que jueguen en tu contra. Entonces lo principal ahora es eso. ¿Cómo viste un poco el partido? ¿Cómo lo viviste primero un poco desde el banquillo, luego cuando te tocó salir? No sé, el aspecto general es que sorprendió a todo el mundo ese 1-2, pero ¿cómo lo viviste tú desde dentro? Bueno, al partido entramos bien, por lo menos desde lo que yo percibí desde fuera. Se entró bien al partido y ya después tuvimos ahí un pequeño bajón en el que también es verdad, pues oye, que estos equipos facilitan que tengan esos bajones, ¿no? A la segunda parte yo creo que no entramos del todo bien. También te digo lo mismo porque ellos también pues, son un equipo que no te deja el que tú tengas un mínimo desajuste, porque lo aprovechan. Y bueno, ya después hubieron demasiados acercamientos por su parte, como es normal. Sabemos que el Almería en su casa pues, es un equipo fuerte, es un equipo que te aprieta, es un equipo que hace que te cueste salir de tu campo, y obviamente que su ataque es muy fuerte, pues es lo más fuerte que tiene, ¿no? Y bueno, después se intentó cambiar el sistema con el hecho, yo creo que un poco de sostener todos esos centros que habían y poder igualar un poco más el área propia. Y sí que es verdad que lo conseguimos, creo que ahí mitigamos un poco esa sensación de peligro, ¿no? que nos estaban generando. Y bueno, conseguimos meter el segundo gol. Precisamente te pregunto un poco por ese segundo gol, ¿no? ¿Cómo lo viviste, esa locura final? Porque entiendo que ya en vuestra cabeza estaría un poco el empate, ¿no? Por cómo fue el segundo tiempo y ahí os encontrasteis ese tanto de la victoria. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, eso obviamente es una alegría, ¿no? Sobre todo encontrarte al final. Sabes que siempre, pues cuando metes goles al final, siempre saben un poco mejor por el hecho de que tú estás remando, te salga mejor o te salga peor, ¿no? También hay un rival que juega y que te pone las cosas difíciles. Y sabe muy bien, obviamente. El tú ganarle a una Almería fuera, independientemente de lo que digo siempre, de que juegues mejor, peor, estés más cerca de su área o menos, creo que en los partidos de playoff poco hay que entender de esas situaciones. O sea, porque suelen ser partidos ya muy igualados, de plantillas también muy buenas, y es normal, ¿no? Que no busque esa sensación de claro dominio, porque no es lo normal. Y el que quiera que sea lo normal se equivoca, de todas. Por los que he vivido yo, no ha habido un claro dominador durante casi todos los minutos del partido. Entonces, claro, pues meter el gol, y más en los momentos en los que más estabas defendiendo en bloque bajo, que tampoco podías salir con facilidad porque ellos ya estaban muy encima en tu campo, y pues obviamente sabe muy bien. Hablabas un poco antes de las emociones. Hay muchos datos que os acompañan, ¿no? Con Pau Novich no habéis perdido, nunca habéis encajado 2 goles, nunca habéis estado por debajo del marcador. Incluso ese último gol de última hora, todo esto a nivel psicológico influye mucho de cara a la vuelta, me refiero, tanto para bien para vosotros como para mal para la Almería. Bueno, a mí yo siempre soy, no sé si igual por tipos de entrenadores que he tenido, suelo mirar demasiado el juego más que el resultado. Suelo mirar el cómo has llegado a esos resultados o por qué se han dado esas situaciones que tú acabas de decir. A partir de ahí, obviamente son situaciones que sí que te dan confianza, y sobre todo a nivel de grupo y a nivel de creer en la idea que propone el míster. También lo dije, o siempre lo digo cuando llega una pretemporada y ya se llega al final de la temporada, lo importante que es el cosechar buenos resultados al principio para que todo transcurra lo más normal o lo más positivamente posible. Eso es importante y aquí no deja de ser menos. Por mucho que sea al final,
al final llega entrenador nuevo y es un poco parecida la situación. La última por mi parte, por preferencia, incluso por experiencia también, el hecho de jugar la vuelta en casa, ¿lo prefieres tanto en esta ronda como si pases en la siguiente? ¿Te gusta mucho más o te da igual? Creo que no es un factor decisivo en contra de lo que se piensa. ¿Es mejor? Sí. O sea, quiero decir, me gusta, sí. ¿Por qué? Porque tenemos una afición que se va a volcar y que eso va a ser una caldera. Pero en el sentido de si es mejor volver aquí y jugar el partido decisivo en casa, no lo veo tan decisivo. No por nada, porque en el césped pasa lo que pasa y somos 11 para 11 y si tú no tienes el día, o por el contrario, si nosotros jugáramos el de vuelta fuera y ellos no tuvieran el día, da igual, jugar fuera que en casa. Yo lo prefiero por lo que es la atmósfera, más que por lo que pasa dentro. Dentro al final tú tienes que tener las cosas claras, dentro, fuera, e intenta desarrollarlo lo mejor posible. Por eso no creo tanto en ese factor de juego dentro, fuera, juego en casa. Está bien. Si me lo dieses a elegir, probablemente lo elegiría, pero no creo que sea tan decisivo. Carlos, nos lo acabas de decir y siempre que hablas lo demuestras, que eres un tío que analiza mucho los partidos. Lo que hemos visto también en este Oviedo, y lo veíamos el otro día, es que es un equipo que también ha aprendido a sufrir, ¿no? Que en momentos que tiene que echarse para atrás y que tiene que defender su portería, también lo hace y lo hacéis todos. Y añadiendo a eso es el hecho de hacer las mismas cosas a un punto más de intensidad, que yo creo que es lo que nos faltaba. No estamos tan lejos entre lo que hacíamos y lo que hacemos, en cuanto a idea, en cuanto a recorridos. Ahora, sí que estamos un pelín por encima en cuanto a intensidades de esfuerzos, que eso marca que tú llegues antes a disputas, si no es al momento, que llegues incluso un pelín por delante del rival. Y eso es lo que marca un poco la diferencia, que tú tienes más continuidad en tu juego, en las segundas jugadas, etc. Y bueno, es un factor muy importante. Yo tuve un entrenador que decía que el equipo que más segundas jugadas ganase durante un partido es el que más cerca iba a estar de llevarse el partido. Y bueno, es un dato que suele cumplirse. Esta va a ser prácticamente la jornada 44. Antes hablabas de recuperarse, de descansar con tan poco tiempo. Fíjate que con los titulares solo vais a poder, digamos, entrenar mañana, o con los teóricos titulares. ¿Cómo se prepara un partido? ¿Cómo se afronta un partido con tan poquito espacio de tiempo para prepararlo? Pues, hilando con la primera pregunta, los titulares suelen bajar mucho la carga, ¿no? Para que las piernas lleguen lo más frescas posibles, sabiendo que es una jornada 44 y que es el final de temporada y obviamente todos los equipos, no nosotros, todos llegan ya más justos a nivel físico y los suplentes intentamos coger ese ritmo sabiendo que lo que no has ganado ya es difícil que lo ganes. ¿Por qué? Porque ya incluso aunque fuera una semana larga, los entrenamientos ya van bajando de carga por razones obvias, no es aquí en todos los sitios. Entonces, intentas llegar a ese ritmo o hacer trabajos aparte para poder llegar a ese ritmo que tienen los titulares por el hecho del minutaje. Antes hablabas del ambiente, va a ser un partido de miércoles, va a ser a las 9 de la noche, pero el público, el aficionado del Real Oviedo va a responder seguro. Bueno, ya hay mucha gente, ¿no? Y probablemente el primer año no te enteras de estas cosas, ¿no? Pero cuando ya llevas unos años en un club como este, que ya vas haciendo ciertas amistades fuera de lo que es el fútbol, hay gente que ya te dice sin tapujos que él ya ha hablado con el jefe del trabajo que sea y que esos días los ha marcado y los quiere libres. O que si puede salir una hora antes para poder llegar al partido y compensarla al día siguiente o al otro, lo pide. O sea, que eso me lo han dicho a mí. O sea, no es que me lo estoy inventando. Entonces, sabemos de la respuesta de la afición, ¿no? Y, pues oye, ojalá, ¿no? Y todas las aficiones fueran así o tuvieran ese sentimiento, ¿no? de pertenencia al club. Y pues lo que te he dicho, va a haber un ambiente bonito. Ya lo vimos un poco el año pasado, cuando se vinieron ya estos últimos partidos, se vio. Y no me espero menos.
La última por mi parte, Carlos. En general, en la ciudad y en el oviedismo se nota un punto más de calma con respecto a lo del año pasado, que ya desde que te metes en playoff con el rebote de la derrota del Racing, pues había mucha euforia. Este año se nota que va todo un poco más pausado, seguramente por esa experiencia. ¿Tú lo notas también en el vestuario, que estáis viviendo estas semanas de manera diferente o es similar? Lo ideal sería que esa calma estuviese antes de vivir la experiencia, pero claro, muy difícil. Los casos ideales raramente se cumplen, salvo con prodigios, y sí, pero sí que percibo, incluso yo creo que en el ambiente fuera de lo que sea nosotros, que obviamente sabemos un poco de qué va esto, también percibo más tranquilidad, que es lo que debería de ser. Más allá de que todos pensemos que tenemos muy buena plantilla, que todo, sí, pero que nunca sabes lo que puede pasar. Mira el Cádiz. El Cádiz tiene buena plantilla, tiene buenos jugadores, tenía buen entrenador, tiene buen entrenador y no ha conseguido llegar. Entonces, siempre hay que tener un poco de cuidado a la hora de transmitir ese mensaje de nos vamos a comer el mundo. Bueno, sí, ojalá, ¿no? Y fuera así de fácil, pero por todos los años que llevo, siempre sale alguna sorpresa y hay que tener los pies en la tierra, y me gusta que haya esa cierta calma o menos euforia, vamos a llamarlo menos euforia, con respecto a este tema, porque creo que es beneficioso para el club, para los jugadores, incluso para la propia afición. Porque yo creo que desde ese punto de vista creo que lo disfrutan más que con esa ansiedad, ¿no? de queremos, nos toca. Bueno, sí, vale, vamos a intentarlo como también hicimos el año pasado, pero desde esa calma o ese prisma que te ayuda un poco a ver la situación como toca.